ustedes la presentación de Verónica Villarán, directora de investigación del Ministerio de Educación del CEU. Buenas tardes a todos y todas. Quiero empezar por lo último que dijo Sandro en términos de la construcción de políticas públicas, en realidad, si de arriba hacia abajo, si de abajo hacia arriba. Y él planteaba las ventajas del arriba hacia abajo, pero las limitaciones en términos de sostenibilidad, cuando hizo alusión a los gobiernos regionales. Y en realidad no es ahí donde termina el de arriba hacia abajo, porque el punto en donde se concretan y hacen carne las políticas públicas en educación es en el aula. Y entonces, si no pasan cosas en el aula, entre el docente y sus niños, entre los niños, nada de lo que se pudo haber planificado y queda muy simpático en los proyectos realmente va a generar mejoras ni en la calidad de los aprendizajes ni en lo que eso implique para una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Entonces yo quería regresar al aula y a lo que en este proyecto en particular nos arroja como una visión de cuánto o cómo nuestras políticas hacen carne en el aula. Y aquí la evaluación que se hizo entró a mirar justamente a las aulas y entró a mirar cuánto y cómo los chicos estaban usando las computadoras. Y efectivamente las computadoras se usaron en el aula. La pregunta a continuación entonces es cómo se usaron, qué de ellas se usó, para qué se usaron. Y allí, si bien es un proyecto en proceso y que necesita el tiempo suficiente para empezar a mostrar un mayor impacto, llamémosle en logros de aprendizaje u otros, en realidad lo que nos muestra también es algunas deficiencias que no son responsabilidad de OLPC ni del programa, sino de nuestro sistema educativo como tal. La actividad más utilizada de OLPC, de las laptops de OLPC, es escribir, es el procesador de textos. El procesador de textos hace un juego impecable con las prácticas pedagógicas de muchos de nosotros como docentes. Es todavía un tipo de pedagogía más frontal. Es un tipo de pedagogía a partir de la cual nosotros terminamos un ejercicio con los chicos, lo colocamos en las pizarras y les pedimos que luego ellos lo coloquen en sus cuadernos. Eso es lo que hemos hecho, eso es lo que todavía seguimos haciendo. Lo que nosotros observamos en muchas de las aulas es que este ejercicio había ganado un nuevo eslabón en esta cadena y ahora luego de trabajar en la pizarra, eventualmente ya no lo copiábamos en los cuadernos, lo copiábamos en las laptops. Por eso es que la actividad de escribir es la que más es utilizada, porque hace juego con la práctica docente. Y esto, por supuesto, no es responsabilidad de la laptop ni del programa. La responsabilidad de cómo venimos trabajando aún en muchas de las escuelas, particularmente en áreas rurales, pero también en áreas urbanas. Y entonces esto nos devolvía a la pregunta de ¿cuál es el potencial de la laptop? ¿Es la actividad de escribir lo potente? No. Habría otras actividades que son bastante más potentes para desarrollar habilidades y capacidades en los chicos. Y entonces, ¿cómo hacemos para que sean esas las actividades que más se aprovechen? Y no hay generación espontánea, aun cuando los chicos descubren muchísimas cosas que los docentes no fuimos capaces de enseñarles. Y nosotros conversamos, entrevistamos y observamos niños que nos podían mostrar cómo usaban otras actividades que ellos solos habían descubierto, que un profesor no les enseñó. Y no obstante, el profesor podría potenciar muchísimo ese trabajo, mejorando su propia práctica pedagógica. Lo que estoy tratando de señalar es que es una de las recomendaciones que mencionaba Eugenio. La laptop, como cualquier otro material o recurso en el aula, tiene que ser parte de un modelo pedagógico y tiene que responder a un fin y a un sentido pedagógico. Tiene que tener claridad de cuál es la expectativa que tenemos sobre eso. Lo que hemos concluido, en realidad muchos lo suponíamos antes del estudio, es que las laptops por sí solas no iban a revolucionar la educación, no iban a mejorar los aprendizajes, no es tan mágico. La tecnología sola no es necesariamente lo que va a generar los cambios. Es un paquete completo, es un paquete que se inscribe en un modelo. Este modelo incluye a los docentes, incluye el currículo, incluye los materiales que usamos y cómo los usamos en el aula, incluye nuestras prácticas pedagógicas. Cuando se plantea esta recomendación final de trabajar
mejorar el tema de formación o desarrollo de capacidades de el aprovechamiento de las tecnologías, estamos aludiendo a eso. El docente es un actor fundamental y el docente tiene un rol muy importante que cumplir en el aprovechamiento de las tecnologías dentro del aula. Llevamos 20 años cuando se empezaron a distribuir, quizá algunos lo recuerden, los textos. Quizá ustedes recuerdan o sepan que en áreas rurales, y en algunos casos urbanas también, los libros de texto no salían del armario de un director, porque había temor a que se rompieran, se maltrataran, porque había incluso temor a tener que reponerlos y quién iba a pagar por esa reposición. Esto se potenció con las laptops. En escuelas de Huancavelica nos decían que había parecido más un número fantasma, ¿no? $400. Había que pagar $400 si uno rompía o malograba el laptop, entonces no querían dejar que las laptops fueran a casa. Eso apareció de la nada, eso fue rumor que se fue convirtiendo en mito y la gente tenía temor a qué iba a pasar si es que malograba las laptops. Y como gestión no supimos hacernos cargo de ese rumor y de ese mito. Comunicacionalmente no dimos los mejores mensajes para que no hubiera esos temores. Hay una cantidad de fallas o limitaciones que hemos detectado en la implementación del programa, de las cuales hoy nos tenemos que hacer cargo para no cometer los mismos errores. Y uno de ellos pasa por este aspecto comunicacional. Las laptops son de los chicos, son para que las usen, para que las usen mucho, para que se las lleven a sus casas. Si se malogran, se repondrán, pero esto no le va a costar al director, no le va a costar al docente y menos aún le va a costar al padre de familia. La expectativa del 1 a 1, que suponía no solamente el trabajo en aula, sino que fueran para casa, que las usaran en casa, no se cumplió del todo. Y no se cumplió del todo por este tipo de temores que están y que existen y que los conocemos desde hace mucho tiempo con otros programas y no nos hacemos cargo de dar los mensajes correctos para ir resolviendo algunos problemas. El estudio nos mostró también, que no es lo que Eugenio ha presentado ahora, pero es lo que en términos de nuestras definiciones de política también resulta muy importante, y es esas limitaciones de implementación y cómo las vamos a ir resolviendo. Y no pasa solamente por OLPC, en realidad pasa por cualquier programa o proyecto que el Ministerio de Educación y las regiones trabajamos. La agenda de investigación que se podría sugerir a partir de ese estudio es enorme. En realidad nos interesaría en términos incluso de acceso, dónde están faltando y qué condiciones se requieren, son mencionaba que eventualmente hay que tener algunas condiciones garantizadas para que estas tecnologías realmente puedan ser mejor aprovechadas. Hay cuestiones de uso, en qué las estamos usando más los docentes, cómo podemos potenciar el uso, si los chicos se las llevan para la casa, eventualmente para qué las usan, para hacer las tareas. Encontrábamos que en muchas ocasiones los hermanos mayores o los padres usaban las laptops para hacer sus propios trabajos. De repente un trabajo de contabilidad en una laptop de un chico pequeño era obvio que no era suyo, era de su hermana mayor en algún instituto. Y eso es muy interesante, y por supuesto que estamos abiertos a eso. De eso se trataba, distribuirlas y que llegaran a casa, que también las familias pudieran aprovecharlas, aunque ese mensaje no se dio así de claro y entonces había cierto temor. En términos de los logros, cómo vamos avanzando a generar o qué otros elementos hay que incluir en el modelo para que esto realmente potencie logros de aprendizaje en comunicación o matemáticas o en habilidades en general. ¿Cómo podríamos potenciar los contenidos que tienen estas laptops, además de las actividades ya incluidas? ¿Qué otras cosas podríamos incluir para que beneficien el trabajo docente en aula? Y si hemos priorizado como política temas de comunicación y matemática, entonces eventualmente recursos educativos orientados a desarrollar habilidades básicas para la comunicación y las matemáticas deberíamos estar pensando en incluir. Situaciones por resultados. En el enfoque de resultados nos toca hacer evaluaciones y seguimientos al uso de los recursos públicos. El Ministerio de Economía y Finanzas solicita al INEI unas encuestas nacionales de establecimientos educativos, la CENEDU, que se hacen todos los años en el mes de noviembre. En la CENEDU desde hace un par de años existe un módulo sobre OLPC, y ahí se recoge gran cantidad de información sobre dónde están, cuánto se usan, en qué se usan, cómo se usan. Hay que procesar la información, la CENEDU del 2011 ya está disponibles.
Por otro lado, por ley de presupuesto público, nos toca este año iniciar una línea de base sobre el uso del tiempo en aula. Precisamente la Dirección de Investigación está a cargo de este estudio. De hecho, hace 3 meses venimos planificándolo de una manera muy intensa y nos vamos a campo con 60 personas el 15 de mayo. De base tuvimos que hacer una selección aleatoria de escuelas primarias, nosotras mencionadas a estar en el país, que son representativas, las escuelas en general y de las rurales en particular, escuelas de frontera, tenemos escuelas en todos los países, que es para observar el uso del tiempo, pero en el marco de observar el uso del tiempo se observa qué materiales está usando el docente. Y entre los materiales que se van a relevar en este estudio están las computadoras distribuidas por el gobierno. Entonces, en este estudio también vamos a ir en el marco de una sesión de aprendizaje. Esos son dos que pueden dar información bastante útil y compartir. Hoy la IPC generó también basadas en hacer investigación. Y sin ir lejos, tenemos aquí al menos 3 estudiantes. Entonces tenemos un par de comunicadoras, tenemos una antropóloga, sabemos de un par de sociólogos también que están mirando el IPC, están entrando a aulas a observar cómo el docente trabaja con los estudiantes, cómo los estudiantes se comunican usando las máquinas. Un grupo de gente que está investigando, por su caso, son más bien abordajes cualitativos, etnográficos, útiles. Entonces, nos parece interesante la posibilidad de efectivamente armar este inventario, esta pequeña red de investigadores que están interesados en el tema y que están